Hola en este grandioso día y bueno, si el otro día estamos hablando de lo que es esa autoridad, austeridad espartana, había un personaje en concreto pues que prácticamente fue el mejor soldado del mundo antiguo y ese era el Hoplita. Sobre aquellos temibles infantes, porque es que era así, o sea, eran unas bestias. eh, Esos temibles niños destacaban por méritos propios. O sea, los hóplitas espartanos, desde muy jovencitos, desde muy niños, se instruían en las artes militares convencidos pues, de que para un ciudadano realmente de Esparta su único horizonte era el de combatir pues, para mayor honra de la ciudad que les había visto nacer, ¿no? Por su familia. Hasta los 6 años se les iba a permitir, bueno, pues andar libremente, incluso portar suaves túnicas, pero es verdad que con unos 7 años, pues el pequeño ya estaba prácticamente directamente en manos del Estado y no iba a dejar de pertenecer a sus manos hasta la muerte. Desde lo que serían de 7 a 11 años, ese niño, porque es que en verdad es un niño, iba a recibir el calificativo de chiquillo o de lobezno. De 12 a 15 utilizaban el término, bueno, pues de muchacho, y por fin ya a partir de los 16 se llamaba Irene. O sea, es decir, efebo de primer, segundo, tercer o, bueno, o cuarto año. Pero es verdad que entre los 8 y 11 años de edad, los niños, bueno, pues estaban distribuidos lo que eran en bandas o tropas, que eran dirigidos pues por otros jóvenes, pero por jóvenes Irenes. Y estaban, o sea, Irenes son a partir de los 16, ¿vale? Como había dicho. Y estaban subdivididos en patrullas lideradas por el muchacho pues más avispado del grupo, ¿no? Llamado Buago. Y a estos niños pues seguramente pues se les enseñaba a leer, también se les enseñaba a escribir, pero bueno, según cuentan muchos historiadores, no sería esta la verdad la misión más fundamental de ellos. A los 12 años dejaban ya de llevar pues esa túnica para recibir su primer manto, que es una prenda que iban a conservar durante todo el año. Era un tejido muy áspero, pero así fuerte, ¿no? Como tendría que ser parecido a lo que es el carácter y a la personalidad que los pedónomos, que eran los educadores, pretendían inculcar a esos futuros guerreros, a esos niños. Y el resto de su educación pues consistía pues en aprender a obedecer, a soportar la fatiga con paciencia, a vencer en la lucha. Les afeitaban completamente la cabeza, se les acostumbraba también a caminar descalzo, a jugar desnudos la mayor parte del tiempo, dormían en salas colectivas sobre lechos de caña. La higiene no es que fuese pues la principal virtud, porque al fin y al cabo se frotaban con aceite los días festivos y estos pues como que eran muy pocos, ¿eh? Eran azotados por cualquier motivo, aun cometiendo pequeñas faltas, los azotaban. Todo servía con tal de seguir abasteciendo la agresividad de los muchachos. La comida que recibían, bueno, pues era a todas luces pues más que insuficiente para esa edad, ¿no? Como lo conocemos hoy en día, que un adolescente jama más que 4 juntos. Bueno, pues era insuficiente, o sea, ellos lo hacían como esperando que se provocara en ellos ese ingenio necesario para conseguir alimento de cualquier manera. O sea, te buscas la vida, si tienes hambre, búscate la vida. En ocasiones, bueno, pues los aprendices muertos de hambre robaban en alguna de las granjas cercanas a Esparta, porque no les quedaba otra. Pero si un lobezno, o un muchacho, o Irene, era pillado infraganti cogiendo comida, no se le castigaba por el hecho de robar, sino por el hecho de haber sido sorprendido, o sea, por haber sido descubierto. El entrenamiento, imagínense que llegaba a ser tan duro que para entenderlo un poco mejor, vamos a referirnos a la historia de un niño espartano, ¿no? Y es que este había capturado pues un zorrillo, pero pues al haber sido sorprendido por sus educadores, lo ocultó bajo su manto. Y antes de ser descubierto, permitió que el animal le desgarrara el vientre aguantando el dolor, bueno, sin proferir un lamento hasta morir, para orgullo de su familia. Ya una vez cumplidos los 20 años, llegaba el momento determinante para averiguar si esa estricta educación a la que fueron sometidos desde los 6 años había funcionado o no había funcionado, o sea, si había servido para algo o qué. Así que el futuro guerrero espartano se iba a enfrentar pues, a la prueba más que fundamental, que era el encuentro con la sangre, o sea, la critia, que es decir, o sea, la caza del hombre por el hombre.
Pues en esas noches de luna llena espartana, algunos hilotas, que eran los esclavos, eran liberados y pues perseguidos campo otra vez por los aspirantes a hóplitas. Si cualquiera de estos cazaba o mataba a un esclavo, sus compañeros alborazados le felicitaban, le abrazaban, recibiendo así como su bautismo, su aceptación como nuevos soldados de Esparta. O sea, como que ya estaban dispuestos para la guerra. Y a partir de ahora ya se les iba a permitir lo que es recibir el armamento consistente en un escudo redondo, en el escudo ese pues que nosotros hemos visto, ¿no? El famoso escudo redondo, el escudo pesado, la larga lanza esa de 2 metros procedente del fresno y con una espada súper cortante, además, bueno, pues de una suerte de defensas corporales también. Eso sí, después de tantos años caminando descalzo, no había sandalias que un espartano pudiera calzar porque sus pies se habían convertido en el mejor calzado de la época. O sea, tenían unos callos que es que prácticamente no le servían nada. Esta condición de militares se iba a prolongar durante 40 años, hasta que ya una vez cumplidos los 60 años, si llegaba, el ciudadano espartano abandonaría el servicio de las armas para incorporarse al senado de la ciudad, o sea, a los servicios públicos o al entrenamiento de los jóvenes lobeznos o irenes. Según Jenofonte, los hóplitas espartanos estaban organizados pues en compañías y cada compañía, que era la enomotia, estaba mandada por un enomotarca. Las compañías se juntaban, bueno, pues para formar grupos de unos 50, que eran pendicostíes, ¿no? Cada uno con su propio jefe, que era pendeconter. 2 grupos de 50 formaban un lojo, la unidad táctica más pequeña del ejército. Lojos estaban mandados por los logagos y en el ejército griego moderno este grado es equivalente como al de capitán, más o menos. Y el ejército espartano se componía de 6 divisiones y cada división, que era la mora, estaba mandada por un polemarca y constaba pues de 4 lojos. La población espartana, pues la verdad que debido a su constante dedicación al ejército iba en continuo descenso. Bien, pues porque fallecían muchísimo en combate o por los niños no perfectos que eran lanzados continuamente desde lo alto del monte Taygeto, como dijimos en el episodio anterior. Y entre el siglo VII y el principio del V, los efectivos militares descendieron ya de 9.000 a 8.000 hombres. Y 100 años después eran tan solo 3.600. O sea, a los veteranos se les movilizaba pues en caso de emergencia y solo se ocupaban de guardar el bagaje. O sea, los hilotas y los periecos no podían ser parte del ejército. Además, se les prohibía terminantemente portar armas. El poder supremo en Esparta estaba en manos de 2 reyes hereditarios que guiaban al ejército en la batalla. Inicialmente, bueno, pues ambos reyes tomaban parte de las campañas, pero poco antes de las guerras médicas, la participación se restringió pues a uno solo y sin duda alguna pues el rey más famoso de Esparta fue Leónidas, ¿no? Que es el que conocemos muchísimo. Y hablando de esto, bueno, pues el próximo episodio, o sea, la próxima semana, perdón, la próxima semana vendré con un episodio de la famosísima, pues, la batalla de las Termópilas, ¿no? Que no la he ido a nombrar, pero que sabemos de ella. Bueno, pues allá vamos con el próximo episodio, así que se los dejo. Bueno, el próximo episodio no, la próxima semana será publicado. Así que nada, un saludo, muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar, por poner los likes, por suscribirte, aunque no estés suscrito, bueno, pues por escuchar, simplemente. Así que un saludo y nos vemos el próximo día. Hasta luego.